Comenzamos con la grave confesión que hicieron militares en retiro ante la JEP sobre el asesinato de inocentes campesinos. La Jurisdicción Especial para la Paz recibirá al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, compareció ante la JEP, en donde reveló cómo... JEP reveló hoy los detalles de la imputación de cargos contra el general en retiro Mario Montoya. Testimonios en el marco de la Justicia Especial de Paz en el departamento de Casanare. Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al primer episodio de la JEP para Dummies, un espacio para explicar la Justicia Especial para la Paz en palabras sencillas y claras. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que formamos parte de la Cátedra Nacional llamada Construcción de Paz y Justicia Transicional en Colombia. El objetivo de este podcast es contarles sin tanta cháchara y de forma precisa el funcionamiento de la JEP. Acompáñenme. En este podcast, el día de hoy, vamos a hablar acerca de la justicia restaurativa. Pero para empezar, definamos ¿qué es justicia? Para conocer la percepción que algunas personas tienen sobre la justicia y la justicia en Colombia, entrevistamos a algunos compañeros de la universidad quienes nos compartieron su definición. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para ti, ¿qué es justicia? Justicia, pues siento que viene como de distintas áreas, distintas partes, como lo justo, ¿sí? Entonces, ¿qué es justo? Si se hablara de justicia social, pensaría que lo justo es que haya equidad para todos, que todos puedan recibir los mismos recursos, la misma educación, las mismas posibilidades de empleo, de ingresos. Para mí justicia es equidad. Bueno, para mí la justicia es como el pilar fundamental de los tratos y las relaciones entre personas. Considero que va mucho más allá de las leyes. Se trata de un tema de igualdad de derechos, oportunidades y respeto mutuo entre todos, en donde cada uno de nosotros nos aseguremos de que todos reciben y tienen las mismas oportunidades con imparcialidad y equidad. La justicia se trata sobre todo de vivir en una sociedad donde todos seamos tratados con dignidad y se promueva nuestro bienestar. No simplemente de seguir reglas, también se trata de tener empatía y compasión, eso que nos caracteriza y nos une como una comunidad, para que a largo plazo hagamos de nuestro lugar un sitio más inclusivo y respetuoso para cada uno de nosotros. Esa es para mí la definición de justicia. La justicia es la reparación de una víctima a través de acciones, deberían ser más que nada judiciales. Como pudimos observar, poner en palabras el concepto de justicia no es una tarea fácil. En mi caso, siento que en nuestro país nos han inculcado mucho esta idea desde pequeños de la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, lo que nos habla más de que la justicia tiene esa carga proporcional a los actos que cada uno realiza. Sin embargo, yo siento que como seres humanos, pues tenemos diferentes dimensiones que se ven implicadas cuando existimos o cuando estamos involucrados en un conflicto. Así que para mí la justicia no tiene que ser algo tan rígido ni tan simple. En mi caso, considero que la justicia parte de una virtud o una cualidad que poseemos individualmente y pues al ser seres sociales expandimos en nuestros espacios que pues compartimos con el otro. De hecho, lo asocio mucho con el pensamiento del estoicismo, en donde esta no se relaciona tanto con las normas, aunque las normas al final del día pues son convenciones que nosotros construimos a partir de lo que cada uno considera justo, sino pues que se inclina más como hacia el cumplir ese deber que yo tengo con el otro, con los demás y con la sociedad, pero que al final del día pues parte de lo que yo tengo dentro de mí. Ahora bien, la segunda forma en la cual se puede percibir la justicia es entenderla como un constructo moral que garantiza que las leyes establecidas se cumplan y que por tanto haya un buen funcionamiento en una determinada comunidad. En teoría, las dos concepciones sirven como brújula para navegar las aguas turbulentas de una sociedad, y es ahí
donde surge un gran dilema entre la teoría y la práctica, particularmente aquí en Colombia, cuando una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta a lo que se cumple. Teniendo en cuenta esta breve introducción, me gustaría comentarles entonces cuál es el modelo de justicia que se maneja en el país. Bueno, en Colombia se aplica un modelo de justicia retributiva. ¿Pero qué es eso? Bueno, en este modelo la idea es retribuir el daño causado por el poder del Estado, es decir, ejecutar una pena después de un delito. El objetivo principal de este modelo de justicia es perseguir a los criminales y condenarlos. Yéndonos hacia atrás, consultando la historia, en la antigüedad se realizaban los castigos en las plazas y lugares públicos de la ciudad. Esto para validar la justicia ante el público como un método de prevención. Por otra parte, Hegel decía que la pena funciona como medida preventiva ante el delito. Sin embargo, en la actualidad, y aunque el sistema penal funciona a través de sanciones basadas en el confinamiento, es decir, en la cárcel, estas no son efectivas como una forma de advertir las consecuencias que acarrean las expresiones criminales en la sociedad. Por tanto, no evitan que se repitan los delitos cometidos. Entonces, nos encontramos con la situación de personas reincidentes en los crímenes de la ciudad. Adicionalmente, los procesos judiciales muchas veces no son regulares y a raíz de esto no hay una sentencia que realmente corresponda proporcionalmente al daño causado. Por otra parte, las víctimas quedan relegadas a testimonios revictimizantes en las salas de juicio, sin reparación, sin garantías y muchas veces sin el reconocimiento de la culpa por parte del responsable criminal del daño ocasionado. En este sentido, la justicia retributiva no es capaz de cumplir con su objetivo y desafortunadamente esa es la percepción de justicia que se tiene en el país. Es por ello que entra un nuevo modelo al contexto colombiano y se trata del modelo de justicia restaurativa. Pero bueno, ¿y entonces qué es la justicia restaurativa? Como ya sabemos, nuestro sistema penal es un poco deficiente, generalmente por fallas en el sistema de investigación criminal, pero pues además de esto el sistema funciona a través de sanciones basadas en el confinamiento y el aislamiento que no permiten la resocialización y la participación activa de las víctimas, básicamente el punitivismo en su máximo esplendor. El tema de la justicia restaurativa no es para nada nuevo, de hecho hay muchas experiencias pasadas e internacionales, sin embargo el modelo de justicia restaurativa no es solo uno, pues este puede ir desde las amnistías hasta la reincorporación en la vida civil junto a la puerta a la verdad, como es el caso de Colombia, por ejemplo. La justicia restaurativa se trata de procurar restaurar el orden social de las cosas, no mediante el punitivismo, ni el encarcelamiento, ni la privación de la libertad, sino mediante estrategias diferentes que opten por tener en el centro a las víctimas, sus necesidades y la búsqueda de verdad y resocialización. Es decir, un diálogo entre las víctimas y los victimarios que llegue a acuerdos que no tiendan a revictimizar ni lleven al punitivismo ni a la degradación del victimario. De esta forma, en muchos casos, la justicia restaurativa se puede tratar de una negociación entre las víctimas, orientada a que estamos dispuestos o no a ceder para encontrar la paz y la estabilidad. Este tipo de sistema tiende a ser menos invasivo y perjudicial que el punitivismo o la justicia retributiva. Creo que todo para entender algo es mejor remontarnos a los antecedentes. Definir el comienzo de esta forma alternativa de justicia es muy complejo, ya que prácticas similares las venían desarrollando de manera informal tribus aborígenes en Norteamérica, en Sudamérica y en Australia, y varias agrupaciones religiosas y escuelas e instituciones educativas alrededor del mundo. Sin embargo, si nos remontamos a la historia reciente, fue en Estados Unidos y Canadá, con el auge del movimiento de la medición comunitaria en los 70s, en el cual llevaron a cabo distintos experimentos e investigaciones para medir y desarrollar este modelo de justicia alterno al sistema penal tradicional. De la cantidad inmensa de coaliciones que aparecen en esta época, la que en lo personal me llamó más la atención fue una desarrollada en 1969 por la Fundación Ford, el IMCR en sus siglas en inglés, o el Instituto de Medición y Resolución de Conflictos. Se dedicaba a mediar conflictos interpersonales, conflictos de comunidad, entrenar a otros en técnicas de negociación y medición y diseñar sistemas de solución de conflictos. Este modelo fue puesto en práctica en 1970 antes de que hubiera publicaciones de trabajos teóricos sobre justicia restaurativa. Pero la medición no fue el único nicho de estudio en este aspecto. Los programas como la reconciliación víctima-opresor, las conferencias de paz, la medición de víctima-opresor, los círculos restaurativos y los círculos de construcción de paz fueron originados más o menos por esta época. Pero sin duda lo que
ha sido claro es que el primer país en desarrollar un movimiento de justicia restaurativa a gran escala fue Canadá. Este movimiento, este origen lo tiene en Ontario, con el caso de unos jóvenes que fueron sorprendidos luego de realizar actos vandálicos que afectaron a 22 viviendas, entre ellas 2 iglesias pertenecientes a la comunidad menonita. Este tribunal a cargo decidió que tanto la víctima como el victimario se sentaran frente a frente a negociar los términos y las condiciones para resarcir el daño causado. Esto tuvo mucho éxito, ya que después de 6 meses los jóvenes ya habían satisfecho a cada una de sus víctimas y compensado las deudas con ella y con el resto de la comunidad. Este caso fue un referente en la justicia canadiense hasta el punto de que se creó el BOR, Victim and Offender Reconciliation Program, que se trabajó para replicar la experiencia en todo el país. Varios años más tarde, el gobierno canadiense hizo una reforma a su código criminal en el cual abogaba por alternativas al encarcelamiento y trata a los infractores, sobre todo si estos pertenecían a comunidades aborígenes. Otro ejemplo de justicia restaurativa a gran escala fue Finlandia, en la cual en 1989 se aprueba la ley de niños, jóvenes y sus familias. Esa ley a grandes rasgos le da facultades a la familia del infractor, al infractor y a la comunidad o personas afectadas de negociar cómo sería la sanción apropiada para el menor. Esta ley es el fruto de varias experimentaciones hechas por el mismo país a mucha menor escala, tomando inspiración de pueblos aborígenes neozelandeses y australianos. Esta ley ha sido apoyada por la sociedad finlandesa, ya que dentro de ella hace mucho tiempo de manera informal ya se venían haciendo aspectos de justicia restaurativa. Sin embargo, voy a traer un ejemplo un poco más reciente y también mucho más cercano a la realidad colombiana, y es el ejemplo del apartheid surafricano. El apartheid fue un grupo de medidas políticas, económicas y sociales que acolitaron la segregación racial en este país. Esto ocasionó una disparidad en la tierra y en la riqueza muy similar a la de Colombia, y que fueron detonantes sociales en constantes disputas y enfrentamientos de la población contra el Estado. Sin embargo, con la llegada de Mandela al poder en 1994, se creó la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación, que estipulaba la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión estuvo a cargo del arzobispo Desmond Tutu, y tiempo después, apenas un año de haber sido ejecutada, logró recaudar testimonios de hasta 23.000 víctimas y victimarios. Esta comisión sufrió muchas críticas, no solo por ser el primer proceso de justicia restaurativa, sino también porque las víctimas sufrieron un tipo de perdón amnésico acolitado por la Constitución sudafricana, en el cual se daba derecho a amnistía y que trataba de otorgarse cualquier omisión a la ofensa asociada por motivos políticos en el curso del conflicto. Sobre esto, la investigadora Rodríguez Montenegro de la Universidad Autónoma del Caribe nos dice que que los procesos transicionales de cambio tienen que ser acompañados por la legítima representabilidad de las instituciones políticas y económicas hacia las víctimas y la identificación a quienes dicen ahora ser sus conciudadanos. Esto muchas veces no se vio cercano al caso sudafricano. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas y que las heridas al día de hoy no han sanado del todo, a mi parecer fue un cambio de 365 grados en la vida cotidiana de Sudáfrica, lo que le permitió una sana convivencia en el territorio y, como diría Diana Uribe, derrumbó muros sin hormigón y sin alambre. Bueno, y esto se ve en Colombia en las diversas normativas que van acogiendo la justicia restaurativa. En la Constitución Política, en el artículo 250, se dictamina que la ley debe establecer los mecanismos de justicia restaurativa para abrir la posibilidad de la aplicación a eventos delictivos. Además, en el Código de Infancia y Adolescencia establece que el proceso en el caso de responsabilidad penal para adolescentes debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Finalmente, encontramos en el Código de Procedimiento Penal el libro sexto, que hace referencia a la justicia restaurativa, disponiendo sus mecanismos como propicios para la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Y en cuanto al acuerdo firmado en el 2016,
Cabe recordar que hubo muchos intentos para alcanzar la paz y reincorporar a los integrantes de grupos al margen de la ley. Frente a estos intentos, la diferencia del papel de la víctima y el reconocimiento de sus principios es un aspecto importante. A lo largo de la implementación de los mecanismos de esta justicia, los derechos de la víctima han tenido un lugar especial. Siendo así, encontramos que la Justicia Especial para la Paz, o por su sigla JEP, creada en el marco de esta transición de la guerra o conflicto a la paz, se basa en la justicia restaurativa. Exactamente, recordemos que la función de la JEP es investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes, así como ofrecer amnistías y resolver las situaciones jurídicas de quienes participaron en el conflicto. Las penas plenas son establecidas a aquellos que cumplen con el principio de esclarecer la verdad plena, y las penas alternativas se ofrecen a quienes tardíamente participen en el esclarecimiento. Todo esto pensado desde la justicia restaurativa. Esto quiere decir que busca escenarios de perdón, reflexión y aceptación de responsabilidades. Adicionalmente, se intenta tener diálogo entre víctimas, comparecientes y la comunidad, así como aportar la verdad. Con esto que hemos venido hablando, en la JEP hay esa integración de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, dando un lugar de mucha valía a las víctimas y su participación de manera activa. También teniendo en cuenta que este proceso no da lugar a una situación de impunidad, ya que su objetivo es establecer la verdad y reparar a las víctimas. Bueno, y hasta aquí el primer episodio de la JEP para Dummies. Gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente capítulo. Recuerden que la cátedra es ofertada por la Universidad Nacional de Colombia. Los invitamos a ser parte de ella el próximo semestre. No se olviden de compartir este podcast con sus amigos y colegas. Recordemos la importancia de abordar las raíces profundas del conflicto armado, proporcionar reparación a las víctimas y garantizar derechos y equidad, todo esto para construir una sociedad basada en la reconciliación y la confianza. Esto es un proceso necesario para construir un futuro más justo y pacífico para todos.